Bueno, muchas gracias, profe. Hola a todos, espero que estén bien. Yo soy Lucas, estudiante, compañero. Muchos ya me he cruzado en las salas, con otros no, pero bueno, ojalá que nos crucemos pronto. Yo voy a presentar la tutoría de JPA. En esta tutoría vamos a hacer un breve repaso de los temas que ya han visto y también van a encontrar alternativas a las implementaciones que vieron en la guía, herramientas que van a complementar todo lo aprendido y buenas prácticas que van a permitir mejorar la calidad de su código. En guías anteriores vimos, perdón, antes de eso les voy a mencionar los temas. Como dijo el profe, al final va a haber una sección de preguntas y respuestas, pero antes de eso vamos a ver un poquito de teoría, donde vamos a hablar de tipos de datos genéricos, de las named queries también, que ya van a ver lo que es, y en una práctica vamos a implementar estos dos temas para que quede un poquito más claro. Ahí empezamos. En las guías anteriores vimos sobre bases de datos relacionales, como por ejemplo MySQL, y aprendimos que la función que tienen es la de almacenar datos de forma estructurada. También aprendimos que en Java lo que solemos manejar son objetos y que mediante JDBC podíamos conectar ambas partes a través del lenguaje SQL. Esto seguramente, o al menos a mí, me resultaba un poco tedioso porque teníamos que descomponer esos objetos y obtener sus atributos para poder meterlos en medio de nuestras sentencias de SQL, para de esta forma poder persistirlos, por ejemplo, en las bases de datos. Después aprendimos en esta guía ya sobre los ORM, los Object Relational Mapping, que los ORM son un modelo de programación que nos permiten mapear las bases de datos y poder abstraernos de lo que mencionábamos antes, de todo este código de tener que descomponer. Una implementación de estos ORM es JPA, y dentro de los proveedores más conocidos de JPA está Eclipse Link, que es el que utilizamos nosotros, y también está Hibernate, por mencionar uno más. JPA nos ahorra todas estas consultas y todo ese modelado manual de los objetos hacia la base de datos, permitiéndonos trabajar solamente con objetos. Nosotros, a través de JPA, podemos pasar directamente un objeto al método que, por ejemplo, en este caso va a ser el encargado de persistirlo en la base de datos. ¿Cómo hace esto JPA? Bien, todo este mapeo lo hace mediante las anotaciones, que dentro de las anotaciones vimos algunas un poco más importantes que otras, pero vamos a destacar algunas. La anotación entity es la que nos permite indicarle a JPA cuáles son las clases que van a ser persistidas a la base de datos. O sea, las clases que van a ser tablas en la base de datos. Y los atributos de esta van a ser las columnas de nuestra base de datos. También podemos ver otra anotación, como por ejemplo la ID, que esto lo que nos hacía es identificar cuál es la clave primaria dentro de la tabla de la base de datos. Siempre se pone encima del atributo que va a ser clave primaria. Y podemos utilizar otro tipo de notaciones para generar, por ejemplo, este ID y no dejarlo al azar, no tener que pasarlo. De esta forma podemos ahorrarnos esta cuestión de que se vaya a repetir y nos sacamos todos esos problemas de encima. Otro tipo de anotaciones nos permiten definir la relación que hay entre estas clases, entre estas entidades. Y estas se leían de la siguiente forma. La primera palabra hacía referencia a la clase en la cual estaba declarada esta anotación y la segunda palabra hacía referencia al atributo sobre la cual lo estábamos declarando. En este caso nosotros podríamos leer esto como que muchos libros pertenecen a un autor, o para decirlo mejor, podríamos decir que un autor puede tener muchos libros. Una vez que tenemos todas nuestras entidades declaradas con estas anotaciones,
es hora de agregarlas a nuestra unidad de persistencia. En la unidad de persistencia, nosotros agregamos estas clases entidad, para que JPA luego sepa con cuáles trabajar y poder pasarlas a la base de datos. Y otro factor importante que hay que tener en cuenta en esta unidad de persistencia es la estrategia de generación de tabla que vamos a utilizar. Acá encontramos tres: create, drop and create y known. De estas tres, tenemos que elegir generalmente esta, create. Porque la otra, la drop and create, lo que hace es primero borrar la tabla y luego crearla. Y nosotros, o generalmente, no nos interesa perder los datos que ya tenemos almacenados, porque justamente usamos la base de datos para persistir las cosas. Entonces, vamos a elegir siempre esta opción, la de create. Una vez que tenemos definida nuestra unidades de persistencia, tenemos todas las anotaciones listas y tenemos nuestra conexión con la base de datos establecida, esto es hora de realizar lo que se llama, por ejemplo, el CRUD, o sea, realizar los métodos que nos van a permitir crear, borrar, actualizar o leer los datos que están en esta base de datos. Nosotros en JDBC aplicábamos el patrón de diseño DAO, en donde las clases entidad DAO heredaban de esta clase DAO, y de esa forma podíamos realizar las conexiones con la base de datos. Pero ahora, en JPA, para poder hacer esto, o sea, hacer una implementación con herencia, tenemos que aprender otro concepto. Es por eso que vamos a hacer un pequeño paréntesis y a través de un ejemplo le voy a explicar este concepto, que es el de tipo de dato genérico. Bien, imaginemos que necesitamos imprimir un número de tipo double. Para esto, yo lo que puedo hacer es generar una clase que la vamos a llamar impresora double, en donde voy a poner un atributo de este tipo y a su constructor obviamente le voy a pasar un dato de tipo double. Y después voy a tener un método que se va a llamar imprimir. Este método lo único que hace es, a través del systemout, mostrar ese atributo. Para invocar esto, yo lo que hago es instanciar esta impresora double, le paso el valor y llamo al método imprimir. Hasta ahí no hay nada raro. Pero, ¿qué pasa si yo ahora quiero imprimir un número de tipo entero? Yo no puedo utilizar esa impresora que vimos recién, porque esta impresora solamente trabaja con tipos double. Por lo que yo tengo que generar otra clase, a la cual vamos a llamar impresora enteros, que va a trabajar con un entero, recibe un entero en su constructor para almacenarlo, y luego utiliza el mismo método imprimir. Y en mi main lo que hago es instanciarla. Acá teníamos la impresora double que usamos antes y acá una impresora de enteros. Nuevamente creo la impresora, le paso el dato y llamo al método imprimir. Creo que ya se puede observar para dónde vamos y vamos a terminar con un último ejemplo que, ¿qué pasa si nosotros necesitamos imprimir, acá no va número, imprimir un string? Nuevamente, no podemos utilizar ninguna de las dos impresoras anteriores. Tenemos que volver a realizar lo mismo. Y para no ser tan redundante, porque justamente ese es el problema de escribir el mismo código para realizar prácticamente la misma tarea. Lo único que podemos observar que es distinto es el tipo de dato que estamos manejando. Después, el resto, el código, es igual. Tenemos un constructor y tenemos un método imprimir. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Acá entran los tipos de datos genéricos, que nos permiten tener una clase que es flexible para distintos tipos de datos. ¿Cómo hacemos esto? Para eso vamos a modificar esta clase que se llama, por ejemplo, impresor string. Podría ser cualquiera de las tres. Vamos a tomar esta. Y lo que vamos a hacer es simplemente llamarla impresora, porque ahora va a imprimir cualquier cosa. Y donde decía que el tipo de dato era string, ahora lo vamos a cambiar diciéndole que el tipo de dato que va a utilizar es T. Por lo tanto,
mi impresora, mi constructor va a recibir un objeto del tipo T. Y para que esto funcione, le tenemos que agregar esta notación al lado de la clase. Esta letra T se utiliza, o yo al menos utilicé la letra T por convención, porque es la que generalmente se usa, pero en realidad podríamos poner cualquier letra. ¿Y qué representa? Esta letra lo que hace es decirle a esta impresora, mira, no te preocupes por el tipo de dato que necesitas utilizar. Eso te lo voy a pasar más adelante. Es lo mismo que cuando nosotros pasamos por valor una variable. Nosotros ponemos un nombre referencial con el cual la utilizamos adentro de un método, pero en realidad el valor real se lo damos después cuando la invocamos. Esto es lo mismo, pero con los tipos de datos genéricos. ¿Cómo la usamos? Para poder usarla, vamos a instanciar una impresora y esto le va a sonar de cuando utilizamos, por ejemplo, los ArrayList, ¿sí? O cualquier objeto de lo que son de las collections, en donde utilizábamos el signo de mayor menor para poner entre medio el tipo de dato con el que íbamos a trabajar. Acá es lo mismo. Es más, ArrayList y gran parte del código de Java está implementado sobre esta estructura de datos genéricos. Entonces, yo instancio una impresora del tipo double, le paso un dato double y llamo a este método imprimir. Y ahora, para generar mi impresora de entero, si yo quiero imprimir un entero, no tengo que crear otra clase, simplemente llamo a la misma clase, pero esta vez le digo que me imprima, que va a trabajar con objetos del tipo entero. La instancio, le paso el dato y llamo a imprimir. De esta forma estamos realizando las mismas funciones, pero con una sola clase en lugar de 3. Bien, ahora vamos a trasladar esto a JPA para poder hacer la implementación con herencia que queríamos antes. Cerramos paréntesis y nos vamos para allá. En JDBC, al igual que con las primeras impresoras, teníamos que hacerlo de esta forma. Para ponernos en contexto, tenemos una clase entidad que es alumno, la cual tiene un ID, un nombre y un curso, y sus métodos sets y gets. Y una entidad curso, la cual tiene un ID y un nombre. Para cada una de estas, sin aplicar el método sin aplicar herencia, tenemos que generar un controlador. Y al igual que en cada una de estas clases de impresora entero o impresora string que vimos antes, tenemos que generar todos los métodos necesarios en cada una de estas clases controladores. Eso es como lo hacemos sin herencia. Pero ahora que conocemos cómo hacerlo con herencia, vamos a aplicarlo. Para eso yo voy a declarar una clase JPA Controller en donde le digo que va a trabajar con tipos de datos genéricos. Y acá defino todo lo que necesito. Por ejemplo, mi Entity Manager Factory, quien me va a dar mis Entity Manager para poder trabajar, hacer todo lo que sea las transacciones y todos los métodos que me permiten volcar esto a la base de datos. Defino todos los métodos que necesito y después de esto, con herencia, defino mis clases específicas. En este caso, como dijimos que teníamos una entidad alumno, voy a definir un alumno controller y un curso controller para la entidad curso. Acá, en la entidad, cuando yo hago la extensión, cuando yo hago la herencia, le digo con qué tipo de datos voy a trabajar. Le voy a decir que en este caso va a trabajar con tipos de datos alumno. Entonces, cuando yo cree mis métodos de alumno, mi método crear, por ejemplo, y le diga que trabajo con un objeto del tipo alumno, todo esto que yo trabaje acá, JPA Controller lo va a tomar como alumnos. Por ejemplo, el método crear, donde estaba antes la letra T, JPA Controller lo que hace es reemplazarlo con este valor que yo le paso acá, o sea, con el tipo de dato alumno. Y lo mismo para curso controller. Esto a lo mejor en este momento les parece que no es tanto lo que yo me ahorro porque son poquitas clases, pero imagínense que luego tenemos que agregar un profesor, por lo tanto tenemos que generar un profesor controller
y luego tenemos que agregar una carrera o una institución. Y mientras más clases vamos agregando, más controladores vamos a tener que generar. Y al tenerlo de esta forma, directamente heredando, nos ahorramos de reescribir un montón de código. Lo que va a hacer que nuestro código sea más legible y esté mejor organizado. Bien, hasta ahora, a ver, un segundito. Ahí no. Bien, hasta ahora vimos que venimos trabajando solamente con objetos. Y ya nos ahorramos este tema de tener que descomponerlos gracias a JPA. Vamos a ver en NetBeans una cosita donde les quiero mostrar esta implementación. ¿Se ve bien ahí o está muy chica la letra? Si Se ve alguien me bien. puede responder. Se ve Bien. bien, se ve bien. Bien, en el costado derecho tengo alumno controller, en donde está implementado sin herencia. Como pueden ver, yo tengo métodos connect, disconnect, y cada uno de los métodos lo que tiene que hacer es conectar, generar la transacción. En este caso uso el método persistir, comiteo mi transacción y me desconecto. Pero cuando yo utilizo herencia, lo que hago es generar en este método crear. Por ejemplo, yo tomo el objeto que necesito crear y se lo paso al padre. Mediante super create llamo al método que tiene el padre. ¿Y quién es el padre? JPA controller. Acá pueden observar esto que yo les decía, de que yo le digo a JPA controller con qué tipo de dato va a trabajar, ¿sí? Yo le digo, mira, alumno controller va a usar los métodos de JPA controller, pero los va a usar con objetos del tipo alumno. Y lo mismo haríamos en la clase curso. Nada más que acá diría curso. Si nosotros queremos saber qué hace este método create, ¿sí? Bueno, primero que eso, quiero que ya se puede observar un poquito que ya en un par de líneas menos estamos haciendo lo mismo. Si yo quiero saber qué hace este método create, puedo utilizar un atajo que usamos acá en NetBeans, que es mantengo presionado la tecla control y hago un clic izquierdo sobre la clase a la que yo quiero analizar. Por ejemplo, JPA Controller. Esto me va a llevar a esta clase en donde yo puedo revisar qué es lo que hay acá. Busco ese método que me interesa, el create, y veo que este método hace lo mismo que este que vemos acá, ¿sí? Pero con la diferencia de que este trabaja con object del tipo T. O sea que trabaja con cualquier tipo de objeto. Yo le puedo pasar cualquier objeto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo mismo, conectarlo, genera transacción, el método que necesito, comiteo y desconecto. ¿Cuál es la ventaja? Que yo le puedo pasar un alumno, un curso, un profesor, lo que yo quiera, y me lo va a realizar. Acá es donde entra un poquito una aclaración de que para poder trabajar con lo que sea genéricos, tenemos que tener en cuenta esto, que los métodos que nosotros vayamos a utilizar tienen que ser métodos que me permitan trabajar con estos objetos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que no podría hacer? Yo no podría tener un método que me sume dos cosas si después yo más adelante le voy a pasar strings, ¿sí? No va a tener sentido. Por eso tenemos que ver un poquito en el futuro con qué tipo de objetos vamos a trabajar después. Pero de todas formas es muy útil porque nos va a ahorrar muchas cosas. Como los métodos que nos proporciona nuestro Entity Manager trabajan con cualquier tipo de objeto, nos permite aplicar genéricos para ahorrarnos este código. Bien, como vemos, vuelvo a marcar esto, que venimos trabajando solamente con objetos, ya nos estamos ahorrando esto de tener que utilizar SQL o JPQL en caso de JPA para poder trabajar con la base de datos, pero no del todo. ¿Por qué? Te voy a pedir que presten atención acá. En esta otra clase, nosotros actualmente, para lo que es las consultas, o sea, para traernos información, seguimos utilizando JPQL. Y esto no es que esté mal,
pero digamos que estamos mezclando código. Y yo lo que les voy a mencionar ahora es una forma de tratar de evitar esto. De que cuando nosotros veamos nuestro archivo, sea todo código Java. Este JPQL lo vamos a escribir en otro lugar, también dentro de un archivo, obviamente, pero va a estar agrupado, no va a estar mezclado en el medio y va a cumplir la misma función. Para eso vamos a hablar de las named queries. Denme un segundito. Bien, esto lo vamos a cerrar porque no lo vamos a ver ahora y nos vamos a quedar con esta parte. Las named queries. Una named query es una consulta estática predefinida asociada a una entidad, que al implementar el programa, esta consulta se almacena en el Entity Manager y en tiempo de ejecución la podemos usar llamando a este Entity Manager. ¿Cómo es esto? Para eso nos vamos a ir a una de nuestras entidades, por ejemplo, la entidad alumno, y dijimos que es una consulta estática predefinida asociada a una entidad. ¿Qué quiere decir? Estas consultas las vamos a escribir mediante anotaciones en la entidad sobre la cual queremos hacer la consulta. Si yo quiero consultar a la tabla de alumnos, la query que voy a generar va a ser en mi entidad alumno. La anotación para poder hacer esto es la anotación que dice named query. Mediante esta anotación abrimos y cerramos paréntesis y acá adentro vamos a poner los elementos que nos van a permitir luego utilizar esta query. Las named query tienen dos elementos principales. El nombre, que es name, igual, abrimos y cerramos comillas y acá va a ir escrito el nombre. Y el segundo elemento es la query en sí. Ponemos una coma, ponemos query igual, comillas nuevamente. La query es la query que nosotros usamos con el lenguaje JPQL. Por ejemplo, vamos a escribir la query que nos permite traer todos los elementos de la tabla alumno. Para eso usamos select a from alumno a. Y con esa sentencia JPQL nos traemos todos los datos de la tabla alumno. Ahora vamos a darle un nombre a esta named query para poder invocarla después. Acá hay que tener un par de cositas en cuenta. Una buena práctica es poner por delante el nombre de la clase en la cual yo estoy parado, seguida de un nombre descriptivo de lo que hace esta query. En este caso, como encuentra todos, yo le voy a poner find all, porque me trae todos los resultados que consiga. ¿Por qué se genera esto? Porque, como mencionábamos antes, todas estas named queries, cuando, cuando se implementa el programa, se almacenan en el Entity Manager. Y imagínense que yo solamente le pongo este nombre, find all. Y después voy a mi clase, a mi entidad curso, y quiero hacer una query que me devuelva todos los cursos. Y también le pongo de nombre find all. En un principio no pasa nada porque son clases distintas. Pero como dijimos, cuando van a parar a nuestro Entity Manager, va a haber dos queries con el mismo nombre. Y JPA no va a saber a cuál nosotros queremos invocar. Esto se soluciona simplemente poniendo... Uy, borro todo. Esto se soluciona simplemente poniendo el nombre de la clase antes de la descripción de la query en sí. De esta forma ya tenemos definida una query, pero generalmente nosotros vamos a querer hacer más de una query. Para eso vamos a usar otra anotación que se llama named queries. Abrimos paréntesis, abrimos llaves y dentro de estas llaves y paréntesis, lo voy a pegar acá abajo, vamos a poder agrupar todas las named queries que nosotros querramos separadas por una coma. Yo pongo una coma, bajo y puedo generar otra named query. Por ejemplo, ahora vamos a generar
con las mismas buenas prácticas que vimos recién, una named query que nos permita traer un alumno por ID. Le vamos a poner un nombre. Buena práctica, poner el nombre de la clase, seguida de lo que hace. Find by ID, le pongo yo. ¿Por qué? Porque me va a encontrar uno por ID. Coma, query. Y pongo la query. Uso el lenguaje JPQL, select el alumno A, from la tabla alumno, A, donde, A, y miren acá que yo le pongo un punto y ya me toma, ya sabe que estoy haciendo referencia a este alumno. Entonces me tira las opciones que yo puedo utilizar. Yo quiero encontrarlo por ID, entonces a.id va a ser igual a un ID que yo le voy a pasar por parámetro. Como es JPQL, ya lo vimos, JPQL los parámetros los pasamos con un 2 puntos y un nombre referencial. Y de esta forma podemos seguir generando todas las named queries que nosotros querramos. Como pueden ver, nos queda agrupadas en este sector lo que es nuestro lenguaje JPQL y nuestro lenguaje de Java sigue, o sea, lo que tenemos dentro de la clase no es más que el lenguaje Java. Bien, ¿cómo utilizamos esta named query? Esta named query la vamos a utilizar en nuestra clase controlador. ¿Por qué? Porque esta clase es la responsable de trabajar con la base de datos, ¿sí? Entonces, acuérdense que tratamos de darle una responsabilidad única a cada una de las clases, porque de esta forma no tenemos código de mezclado y bueno, es más organizado. Entonces, vamos a llamar a estas named queries. Vamos a empezar primero por la que hicimos primero. Creamos un método que este método, al implementar nuestra query de findAll, lo que me va a devolver, o lo que yo espero que me devuelva, es una lista de alumnos, ¿sí? Porque en teoría van a venir muchos. Entonces, lo que me va a retornar es una lista de alumnos y le voy a poner de nombre, a ver, yo lo tenía anotado acá, le vamos a poner listar alumnos. No necesito ningún parámetro y ya tengo el método creado. Bien, ¿cómo hacemos para llamar a esta named query? Dijimos que lo íbamos a hacerlo a través de el Entity Manager. Pero primero, lo que tenemos que hacer es llamar al método de nuestro padre, que es connect, para que nos genere una conexión hacia la base de datos. Ahora que tenemos la conexión abierta, llamamos a nuestro Entity Manager. Y el método que vamos a utilizar, antes utilizamos este que se llama Create Query, ¿sí? Ahora el que vamos a utilizar se llama Create Named Query. Es este de acá, Create Named Query. Y acá me pide un string. Si yo, por ejemplo, me paro sobre el método y aprieto control espacio, puedo tener un poquito más de información del Javadoc, y esto también es útil para ir metiéndome, para ir explorando y aprendiendo cada vez un poquito más. Por ejemplo, acá tengo mi Javadoc que me dice, simplemente en el primer renglón podemos leer que toma de parámetro una string y que me retorna una query. Y si yo hago clic acá, me puedo meter, ir metiendo cada vez más en las distintas clases, ¿sí? Y me va a ir explicando un poquito más. Bien, toma de dato un string. ¿Qué es este string? Este string es el nombre que nosotros habíamos definido. O sea, en este caso, ¿sí? El nombre de nuestra named query. Lo copiamos y lo pegamos acá. Bien, ¿qué sigue? Ahora tenemos ya nuestra query. Y lo que tenemos que hacer es obtener una lista. Para eso utilizamos el método. ¿Por qué no me deja? Ah, perdón. Esto va entre comillas. Era un string. No lo estaba poniendo. Eso va entre comillas. El nombre de la named query va entre comillas. Y ahora sí, puedo utilizar el método getResultList, que lo que hace es devolverme la lista que yo necesito.
punto y coma para cerrar, y ya tengo mi lista. Ahora tengo que asignársela a una lista. Entonces vamos a crear una lista de alumnos, que la vamos a llamar alumnos, y vamos a retornar esta lista de alumnos. Pero acuérdense siempre, antes de retornar, tengo que desconectarme de mi base de datos. Esto también es importante. Desconectar para dejar liberada la conexión. Entonces, llamo al método que me permite hacer esta desconexión y tendríamos nuestro método completo. Vamos a hacer lo mismo, pero con FindID. Y en FindID, recuerden que tenemos que utilizar un parámetro. Tenemos que pasarle un parámetro. Bien, yo ya tengo generado la base del método que dice que me devuelve un alumno, que me toma un ID, que es de tipo long, que corresponde obviamente al tipo que es mi clave dentro de las tablas de la base de datos. Y la secuencia es más o menos la misma. Creo mi conexión, uso mi Entity Manager, ya sabemos que el método que vamos a usar se llama createNamedQuery, pero acá vamos a usar el segundo. Miren, createNamedQuery, pero que me toma un string y además me toma o sea, yo le tengo que marcar de qué clase van a ser los objetos con los que voy a trabajar. Ya van a ver por qué vamos a utilizar este. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver una query también de esa clase. Bien, en el string, ¿qué ponemos? El nombre de la query que queremos usar. Vamos a buscarlo a nuestra entidad para evitar errores. Lo copio con las comillas esta vez. Y vamos a borrar estas comillas. Lo tenemos ahí. Y acá en type, yo le voy a decir de qué tipo va a ser el alumno, perdón, de qué tipo va a ser los objetos que me va a retornar esta query. En este caso, son de alumno. Entonces yo le voy a decir que va a trabajar con objetos de la clase alumno. Ahora ya tengo mi query generada. Pero para poder generar esta, perdón, para poder utilizar esta query, nosotros teníamos que utilizar esto. Tenemos que pasarle este parámetro, ¿sí? El parámetro de ID. Esto es JPQL. Como se ve en la guía, utilizamos el método de setParameter con las opciones en donde yo le paso primero el nombre y el objeto que quiero que sea de parámetros. El nombre es el nombre con el que figura en la named query, o sea, ID, y el objeto que le voy a pasar es, obviamente, este ID que me pasan a mí por parámetro. Ya tengo asignado entonces el parámetro a mi named query. ¿Qué sigue? Ahora yo necesitaría generar el resultado. Perdón, me volví a comer las comillas. Acá. Ahí. Así. Ahí va. Me volví a comer las comillas. Eso va con comillas. Necesito generar mis resultados. Como yo voy a encontrar, yo lo estoy buscando por ID, debería ser que exista un solo alumno, ¿sí? Uno o ninguno, porque está la posibilidad que no exista. Pero bueno, supongamos que existe. Deberían generar un solo alumno. Entonces, yo en lugar de utilizar el método de getResultList que usamos antes, yo el que voy a utilizar es el getSingleResult, ¿sí? Este de acá. Esto lo que hace es devolverme un solo resultado, como lo dice. Y es por eso que nosotros utilizamos este pedacito acá, esta type, ¿sí? Le decimos el tipo. Porque si yo no le digo el tipo, lo que me devuelve getSingleResult es un objeto. Y me va a pedir que yo lo castee para decirle qué tipo de objeto es. Entonces, con esto nos ahorramos ese tema. Ya tenemos definido nuestra query que nos va a devolver este objeto del tipo alumno, que nos toca, bueno, asignárselo, obviamente, a un alumno. Lo asignamos, luego no nos olvidemos de hacer la desconexión y por último retornamos el alumno. De esta forma, como ven,
nos queda un método en donde trabajamos con objetos, con atributos y no vemos JPQL en ningún lado. JPQL está en nuestra entidad. Bien, les voy a mostrar, yo para poder demostrarles cómo funciona esto, tengo en mi clase main una clase servicio, que es donde implementé unos métodos para la prueba. De mi clase main voy a llamar a este método que lo único que hace es simplemente generar la base de datos y cargarle con un par de alumnos y algunos cursos, para ejemplo. Y voy a llamar a este método que se llama todos los alumnos. Que este método lo que hace es, si yo aprieto control clic, me puedo ir hasta esa clase y, uy, vamos a borrar esto. Lo que hace este método es imprimirme lo que me devuelve mi alumno controller y el método listar alumno que escribimos recién y alumno controller, el método fanID que escribimos recién. Yo le voy a pasar el ID número 4, que es el que quiero que me devuelva. Vamos a correr el programa. Espero que se vea. Y acá podemos observar que nos está mandando la lista de todos los alumnos que hay cargados en la base de datos y nos manda el alumno de ID 4, que dice que el nombre es alumno 3 y que pertenece al curso de ID 1 con su nombre HTML. Vamos a verificar esto, nos vamos a nuestro Workbench, actualizamos y vamos a hacer una consulta sobre la clase, sobre la tabla de alumno. Acá podemos observar dónde está el alumno 3, con el ID 4, perdón, el nombre es alumno 3, que pertenece al curso 1. Y que el curso 1 es HTML. Bueno, de esta forma espero que les sirva. Son unas cuestiones que hacen un poquito extra a lo que se vio en la guía, pero bueno, yo creo que están buenas, son útiles y espero que les haya servido esta explicación y que se haya entendido. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Buenísimo, Lucas. Excelente, gracias. Excelente, excelente.